Nunca quise contar esto mientras trabajé ahí. En una morgue uno aprende rápido que el silencio también observa y que hablar de más es una forma de invitar cosas que no sabes cómo sacar. Me llamo Daniel Rojas y lo que voy a relatar ocurrió en 2016, cuando aún era interno en un servicio forense de una ciudad del norte del país. No daré el nombre del lugar. No por miedo, sino por respeto a lo que se quedó ahí. La primera vez que entendí que ese sitio no era normal fue durante una práctica nocturna. La morgue tenía un olor constante a químicos, metal frío y algo más difícil de describir, como humedad vieja atrapada en paredes sin ventanas. Esa noche ingresó el cuerpo de una mujer hallada en un canal de riego. Llegó rígida, completamente contraída, como si hubiese muerto defendiéndose de algo invisible. La posición era imposible para trabajar. Intenté lo que nos habían enseñado. Masajes lentos, presión gradual en articulaciones, paciencia. Nada sería. Los dedos parecían de piedra, las piernas no respondían. Ni siquiera un temblor. Llamé a un compañero para ayudarme y juntos hicimos fuerzas sin resultados. El cuerpo no se movía ni un centímetro, como si estuviera anclado a la plancha. La médica a cargo se acercó sin prisa. No preguntó mucho. Se quedó observando el rostro de la mujer durante varios segundos, como si esperara algo. Luego apoyó sus manos en los hombros rígidos y habló en voz baja, casi con ternura. No eran palabras técnicas, no era un protocolo. Era una despedida disfrazada de permiso. Le habló como se le habla a alguien que aún escucha. Lo que pasó después no tuvo explicación lógica. El cuerpo cedió. No de golpe, sino de forma gradual, como si algo se relajara desde dentro. Las extremidades se estiraron con facilidad. Nosotros dos habíamos sudado intentando mover un dedo, ella lo hizo sin esfuerzo. Nadie dijo nada. Seguimos trabajando en silencio, pero desde ese momento entendí que ahí no todo estaba vacío. La segunda experiencia ocurrió meses después, cuando ya estaba contratado y me tocó turno nocturno en solitario. Era madrugada cerrada. Afuera llovía y el edificio crujía como si respirara. Estaba realizando una necropsia a un joven ingresado horas antes por accidente vehicular. Todo estaba en orden. Demasiado. Entonces escuché el primer golpe metálico. Seco. Provenía del área de refrigeración. Pensé que era dilatación por el frío, pero el sonido se repitió. 3 golpes, lentos, desde dentro de uno de los compartimentos. Me quedé inmóvil, escuchando. El silencio posterior fue peor. Cuando estaba a punto de volver a lo mío, se oyó una voz. Apagada, ahogada, pero clara. Pedía ayuda. No gritaba. Suplicaba. Reconocí el tono humano, el miedo. Venía del refrigerador central, justo donde había ingresado a un cuerpo horas antes. Sentí cómo se me erizaba la piel. Pensé en errores, en diagnósticos equivocados, en historias que siempre creí exageraciones. Di un paso hacia la puerta metálica, pero no llegué lejos. Algo me sujetó la mano con fuerza brutal. No fue un reflejo. Fue un agarre consciente. La mano del cadáver con el que estaba trabajando se cerró alrededor de la mía. Sentí uñas hundirse en la piel. El frío era antinatural, como si viniera de un lugar más profundo que la temperatura. Me quedé sin aire. Logré zafarme por puro instinto y retrocedí hasta chocar con una mesa. Cuando miré de nuevo, el cuerpo estaba inmóvil. Exactamente como antes. No había señales de movimiento. Ni tensión muscular. Nada. Corrí hacia la salida y en ese momento entró un compañero del turno entrante, alertado por el ruido metálico que él también había escuchado desde el pasillo. Le conté lo sucedido con la voz quebrada. No me contradijo.
Solo caminó hasta los refrigeradores y abrió el compartimento del centro. Dentro no había nadie. Estaba vacío. Esa noche, al revisar registros, descubrimos que el joven de la necropsia había sido declarado muerto en otro hospital 6 horas antes de ingresar ahí. El cuerpo que suplicaba desde el refrigerador nunca existió en los papeles. Renuncié semanas después. Aún hoy, cuando cierro los ojos, recuerdo la presión de esa mano y la certeza que me dejó. En esa sala, algunos no saben que ya no deben pedir ayuda. Y otros, simplemente, no aceptan que su cuerpo ya no les pertenece. Yo no quería practicar en la morgue. No por asco, ni por miedo a la sangre, sino por esa certeza silenciosa que uno siente cuando entra a un lugar donde la vida ya no tiene voz. Era 2016 y yo estaba en mi primer semestre como estudiante de emergencias médicas. En el instituto nos repetían que, si queríamos aprender de verdad, teníamos que ver el cuerpo por dentro, entenderlo sin romanticismos. La teoría se te olvida. El olor no. La morgue de la ciudad quedaba detrás del hospital viejo, en un pasillo que parecía construido para que nadie se quedara ahí más de lo necesario. Luz blanca, azulejos gastados, un zumbido constante de refrigeración que se te metía en los dientes. Antes de tocar cualquier mesa, yo hacía lo mismo, una oración corta, casi automática, y luego pedía permiso en voz baja. No era religión, era respeto. Y también era una forma de ponerle una barrera a lo que no podía explicar. Aquella tarde nos asignaron 3 cuerpos para la autopsia. 2 fueron los que se me quedaron pegados como espinas. Uno era un hombre enorme, alto, de espalda ancha, con manos de trabajador. Tenía la piel pálida, pero no la palidez limpia de una sábana, sino esa cera opaca que deja la muerte cuando ya se asentó. El otro era un niño de unos 10 años, demasiado liviano, demasiado quieto, con una expresión que no alcanzaba a ser tranquila. No recuerdo la causa exacta en ese momento, solo recuerdo que pensé, no debería estar aquí. El procedimiento transcurrió sin fallas. Me concentré en músculos, en cavidades, en nombres técnicos que te protegen de pensar en la persona. Cuando terminé mi parte, el turno acabó cerca de las 7 de la noche. Salí con la sensación de tener las manos limpias, aunque ya me las hubiera lavado 20 veces. En casa, después de ducharme, cené cualquier cosa y me senté a trabajar. Tenía un proyecto enorme, dibujar cada músculo del cuerpo humano, uno por uno, como si el lápiz pudiera ordenar lo que vi. La madrugada llegó sin pedir permiso. A las 3, la casa estaba tan callada que se escuchaban mis propios parpadeos. Fue entonces cuando sentí la presencia. No fue una sombra que vi de frente, ni un golpe, ni una voz. Fue algo peor, la certeza. Junto a mi escritorio había un sillón individual. Yo lo había arrimado ahí desde hacía meses. Y aún sin voltear, supe que alguien estaba sentado. Lo supe como se sabe cuando alguien te mira por la nuca. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado del lado del sillón, más frío, más ocupado. Intenté convencerme de que estaba exhausta. Que era estrés, imaginación, el recuerdo de la morgue colándose en mi cuarto. Pero mi rabillo de ojo empezó a armar una figura, un hombre muy alto, robusto, con las piernas cruzadas, inmóvil, la cabeza inclinada hacia mí. Los brazos colgaban rectos, demasiado quietos, como si no supiera fingir estar vivo. No quería mirar. Si miraba, lo iba a hacer real. Puse música. Subí el volumen. El sonido llenó el cuarto, pero no espantó esa sensación, solo la enmarcó. Seguí dibujando con el pulso duro, intentando ignorar cómo el aire se enfriaba por olas, como si alguien abriera un congelador invisible. Entonces terminó una canción.
Ese mínimo espacio de silencio fue suficiente para que lo escuchara, una respiración pegada a mi hombro, suave, cortita, como la de un niño que se esfuerza por no hacer ruido. No venía del sillón. Venía detrás de mí. Me erizó los brazos de golpe, un frío que no era del clima, sino de la piel por dentro. No grité. Ni siquiera me moví rápido. Me quedé congelada, porque mi mente hizo algo muy cruel, conectó las dos presencias sin pedirme permiso. El hombre inmóvil en el sillón. Y la respiración pequeña a mi espalda. Como si hubieran llegado juntos, como si se hubieran sentado y parado en el lugar exacto que les correspondía. Empecé a guardar mis cosas despacio, con una calma falsa, como cuando uno actúa para que un animal no se asuste. Dejé la música para el final porque no quería escuchar otra vez esa respiración en el silencio. Cuando apagué la computadora, la pantalla se puso negra y en ese reflejo vi algo que no estaba en mi cuarto. Detrás de mí, a un paso, la forma de una cabeza pequeña, demasiado cerca. Y en el sillón, la masa oscura de un cuerpo grande con la cabeza inclinada. No vi rostros. Vi contornos. Vi la ausencia. Apagué la música. El cuarto quedó muerto de sonido. Y esa respiración, ya sin música que la tapara, se volvió más clara. Como si el niño estuviera aprendiendo a respirar otra vez. Salí sin mirar atrás. Apagué la luz desde el pasillo y cerré la puerta. Ahí, en la oscuridad, escuché algo que me hizo sentir náuseas. El sillón crujió, como cuando alguien se incorpora despacio, con todo el peso en las rodillas. Y luego, un roce leve, como pasos descalzos sobre el piso. Llegué a mi cuarto y me metí a la cama con la ropa puesta. Me acordé del consejo de mi mamá, dicho con esa seriedad que solo aparece cuando alguien sabe más de lo que cuenta: reza y despídelos. No los trates como enemigos. Trátalos como visitas que ya deben irse. Cerré los ojos y recé. Pero no recé bonito. Recé con miedo. Pedí descanso, pedí perdón si había faltado al respeto sin darme cuenta, pedí que encontraran su camino. Y luego hablé, como si supiera exactamente dónde estaban. Gracias por dejarme aprender. Ya no tienen que acompañarme. Por favor, váyanse. En ese instante, algo cambió en el aire. No fue alivio inmediato, fue otra cosa, una presión que se afloja. Como cuando te quitan una mano del cuello sin que la mano se haya visto. Creí que había terminado. Hasta que, en la madrugada siguiente, al lavar un vaso en la cocina, vi una huella pequeña marcada en el empañado del vidrio del refrigerador, justo a la altura donde un niño apoyaría la frente para mirar adentro. Y debajo, en el piso, una gota oscura seca, como si alguien hubiera dejado caer algo desde una mano muy grande. Desde entonces, cada vez que entro a una morgue, hago la oración. No por costumbre. Por necesidad. Porque aprendí algo que jamás me enseñaron en la escuela: hay cuerpos que se abren, sí, pero también hay puertas que se abren con ellos. Y lo más aterrador no es que te sigan. Es no estar segura de cuándo, por fin, se fueron. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. No sé por qué me tomó tantos años atreverme a contarlo. Supongo que porque, cuando uno trabaja con la muerte, aprende a justificarlo todo: el olor que se te pega en la ropa, el zumbido constante de los fluorescentes, el frío que se mete en los huesos aunque traigas 2 chamarras, y hasta esa sensación de estar acompañado cuando claramente estás solo. Pero lo que me pasó aquella noche no tiene explicación que me deje dormir tranquilo.
Fue en 2017, en un hospital viejo de la costa, de esos que han crecido a parches, como si los hubieran ido pegando con urgencia y sin plan. Yo tenía 22 años y apenas llevaba unos meses como auxiliar de traslado y apoyo en el área de patología. Nadie quiere ese turno, el nocturno, porque la morgue no es un lugar para estar despierto a las 3 de la mañana. Te acostumbras a los cuerpos, sí, te acostumbras a ver la piel sin vida, a la rigidez, a los hematomas que cuentan una historia sin palabras. Lo que no se supone que te acostumbres es a que algo te mire de regreso. Esa noche todo empezó con una llamada breve desde urgencias. Había ingresado un accidente de moto, masculino, y el médico de guardia pidió el procedimiento habitual, recepción, etiquetado, refrigeración. Nada fuera de lo normal. Lo raro fue lo que dijo el camillero cuando me entregó la camilla, como si lo estuviera diciendo solo para que no se le quedara en la garganta. No me gusta cómo viene, murmuró, y se fue sin explicar más. El cuerpo estaba cubierto con una sábana hasta el cuello. Solo se veía un pedazo de mandíbula y parte del cabello empapado. No era el típico accidente que llega entero. Traía golpes fuertes en la cabeza y aunque yo ya había visto de todo, había algo en el aire, un peso, como si el pasillo estuviera más estrecho de lo normal. Empujé la camilla hacia el sótano, atravesando el corredor donde la luz parpadeaba con esa intermitencia que parece que te está guiñando un ojo. La morgue tenía una puerta metálica con una ventanilla pequeña. Cuando la abrí, me golpeó el frío con olor a desinfectante y algo más, un fondo dulzón que nadie admite pero todos reconocemos. Adentro, el silencio era distinto, no era un silencio vacío, era un silencio que parecía escuchar. En ese tiempo, los refrigeradores eran 3, alineados como cajones gigantes. Los números estaban pintados a mano, 1, 2 y 3. El 3 siempre fallaba. A veces la manija se quedaba dura, a veces la luz interior no prendía, a veces parecía que el cajón no cerraba bien. El técnico decía que era la guía, como si nombrarlo lo arreglara. Los de turno decían otra cosa, pero yo no les hacía caso. En la morgue, los chismes son una forma de defenderse. Hice el procedimiento con cuidado. Pulsera, etiqueta, registro. Mientras revisaba los datos, noté un detalle, no traía identificación y el nombre estaba escrito como NN. El accidente había ocurrido cerca de una carretera. Un joven sin papeles, sin familia avisada todavía. Eso pasa. Lo empujé hacia el refrigerador 3 porque los otros 2 estaban ocupados. Cuando jalé la manija, sentí esa resistencia familiar, como si alguien estuviera sujetando del otro lado. Tiré un poco más fuerte y el cajón se abrió con un quejido metálico que me erizó los brazos. Metí la camilla con el cuerpo y lo acomodé. Antes de cerrar, me quedé mirando un segundo. No por morbo, sino porque hay un momento, muy breve, en el que te parece que la muerte todavía no se acomoda del todo, como si el cuerpo estuviera esperando la última instrucción. Entonces vi algo que me hizo endurecer el estómago. Debajo de la sábana, en la zona del pecho, había una mancha seca, oscura, como si alguien hubiera apoyado una mano con grasa o hollín. No era sangre, no era tierra. Parecía una huella vieja, irregular. Me obligué a ignorarlo. Cerré el cajón. Encendí la lámpara de registro. Firmé. A las 2:30 de la mañana, yo estaba solo. Eso también era normal. La gente del hospital se mueve en oleadas, una ronda, una urgencia, un silencio largo. En la morgue, los minutos se sienten más largos porque no hay nada que hacer excepto esperar y escuchar. Y esa noche, empecé a escuchar. Primero fue un golpe suave, como si alguien tocara con los nudillos la puerta metálica. Me quedé quieto, esperando oír pasos afuera. No hubo nada. Luego, un sonido más bajo, como un arrastre.
Me acerqué a la ventanilla. El pasillo del sótano estaba vacío y oscuro en los extremos, con esas sombras que se forman donde la luz no llega bien. Me dije que era el aire acondicionado, que era el edificio viejo acomodándose. Volví a la mesa de registro y el sonido cambió. Ya no venía de la puerta. Venía de los refrigeradores. El refrigerador 3 hizo un crujido, como si la manija estuviera siendo probada desde dentro. Me reí nervioso, no porque fuera gracioso, sino porque el cuerpo busca cualquier cosa para no admitir el miedo. Me acerqué y apoyé la mano en el metal. Estaba helado, normal. Pero cuando puse el oído cerca, escuché algo que no puedo describir sin sentir vergüenza, un susurro, muy tenue, como de alguien hablando con la boca pegada a una pared. No distinguí palabras. Solo ese murmullo humano, imposible, metido en el zumbido de las máquinas. Me aparté como si el metal me quemara. En ese instante, la luz del techo parpadeó 2 veces y la morgue quedó un segundo en penumbra. Y en esa penumbra vi lo peor, reflejado en la puerta brillante del refrigerador 2, había una silueta sentada detrás de mí, como si alguien estuviera en una silla que no existía, justo al lado de la entrada. No vi cara. Vi el contorno de una gorra, el cuello de una camisa oscura, las piernas abiertas con cansancio, como si llevara horas esperando. El impulso fue prender todas las luces, pero ya estaban prendidas. El impulso fue gritar, pero la garganta no me obedeció. Lo único que hice fue voltearme rápido, con la certeza infantil de que si lo enfrentaba desaparecería. No había nadie. Pero cuando volví a mirar el reflejo, la silueta seguía ahí, más definida, como si el espejo la prefiriera a ella antes que a mí. La gorra, roja, opaca, cubría la parte donde debería haber ojos. Me obligué a caminar hacia la puerta. Cada paso costaba. El piso se sentía pegajoso, aunque estaba seco. El aire olía más fuerte, como si la morgue se hubiera acordado de su propósito. Cuando llegué a la salida, escuché por fin algo claro, directo al oído, como si alguien se hubiera inclinado junto a mí. No lo cierres. Me congelé. La voz era baja, masculina, sin rabia. Como un aviso. Y en ese instante, el refrigerador 3 sonó con un golpe seco desde adentro, fuerte, como si alguien hubiera pateado el metal. La manija vibró. Luego otro golpe. Y otro. Lo que yo debería haber hecho, lo correcto, era llamar seguridad, avisar al médico, seguir el protocolo. Lo que hice fue lo más humano y lo más cobarde, corrí. Abrí la puerta y subí las escaleras sin mirar atrás, con el corazón desbocado y la mente inventando excusas. En urgencias, la enfermera me vio pálido y me preguntó si me sentía bien. Yo mentí. Dije que me bajó la presión. A las 6 de la mañana, cuando llegó el relevo, bajé con 2 compañeros, tratando de verme normal. Les conté que el refrigerador 3 estaba fallando más de lo habitual. Ellos se rieron, pero bajaron conmigo. Al abrir la morgue, el aire estaba igual de frío, igual de limpio, pero algo había cambiado. El refrigerador 3 estaba entreabierto, apenas unos centímetros. Y el cajón, el de adentro, estaba corrido hacia afuera, como si alguien lo hubiera intentado abrir desde el interior. Mis compañeros me miraron con burla, como si yo hubiera dejado mal cerrado. Pero entonces vimos la sábana. La sábana no estaba como yo la había acomodado. Estaba doblada hacia abajo, como si el cuerpo hubiera intentado incorporarse. Y en la zona del pecho, donde yo había visto aquella mancha extraña, ahora había algo mucho peor, una huella completa, marcada en el metal interno del cajón, como una palma entera con dedos largos, y al lado, la impresión de otra mano más pequeña, como si alguien más hubiera sujetado. Uno de mis compañeros dijo que eso era condensación, que era humedad.
Yo asentí porque necesitaba creerlo. Pero cuando revisamos el registro para hacer el inventario, apareció el detalle final, el que todavía me persigue. En el apartado de NN, donde debía estar el ingreso del accidente, ya no decía NN. Decía un nombre completo, escrito con mi propia letra, como si yo lo hubiera anotado. Y al lado del nombre, alguien había agregado una nota breve, apretada, casi sin espacio, con tinta oscura. Ya me avisaron. Ese mismo día, en la tarde, supimos quién era. Su familia llegó llorando, preguntando por él. Traían una foto, un muchacho joven, sonrisa amplia, camisa negra, pantalón de mezclilla y una gorra roja que le tapaba media cara por la sombra de la visera. Nunca volví a tomar el turno nocturno en esa morgue. Y lo más extraño es que, con el tiempo, he intentado recordar el nombre que apareció escrito, y no puedo. Solo recuerdo la sensación de paz falsa en la voz que me dijo no lo cierres, como si alguien estuviera cumpliendo un trámite antes de irse. Desde entonces, cada vez que paso cerca de un refrigerador industrial y escucho ese zumbido, me dan ganas de revisar las manijas. No por curiosidad. Por miedo a que, si algún día vuelvo a abrir, alguien del otro lado me responda. Nunca quise hablar de lo que ocurrió aquel año porque suena inverosímil incluso para mí, y porque desde entonces no he vuelto a pisar una morgue sin sentir que algo me observa desde los rincones donde la luz no alcanza. Aún así, necesito dejarlo por escrito. No como advertencia, sino como una forma de entender por qué sigo despertando a la misma hora, con el olor metálico aún pegado en la garganta. Era 2016 y yo trabajaba como médico auxiliar forense en un hospital regional al norte del país. El turno nocturno siempre era el más pesado, no por el trabajo, sino por el silencio que se acumulaba en los pasillos como una humedad espesa. Aquella noche llegué antes de lo habitual porque el clima había provocado varios accidentes carreteros. La morgue estaría llena. Mientras esperaba a que el personal de limpieza terminara, me senté en una banca metálica frente a la puerta de acceso restringido. Las luces fluorescentes parpadeaban con ese zumbido irritante que termina por colarse en la cabeza. Estaba revisando el celular cuando sentí una presión leve en la espalda, como si alguien estuviera demasiado cerca. Al levantar la vista vi a un niño, no mayor de 7 años, de pie frente a mí. Tenía la ropa empapada, como si hubiera estado bajo la lluvia, y los pies descalzos dejaban pequeñas marcas húmedas en el suelo pulido. No parecía asustado. Me observaba con una curiosidad tranquila, impropia del lugar y de la hora. No pregunté cómo había llegado hasta ahí. En hospitales uno aprende a no cuestionar de inmediato lo absurdo. Pensé que se había extraviado entre urgencias y los pasillos largos. Me limité a decirle que ese no era un lugar para niños y que debía regresar con su familia. Él no respondió. Se sentó en la banca, balanceando las piernas, y comenzó a mirar las puertas metálicas de la morgue como si fueran vitrinas. Fue entonces cuando noté algo que me erizó la piel. En la base de su cuello, apenas visible entre el cabello oscuro, había una hendidura irregular. No sangraba, pero la piel alrededor estaba amoratada, hundida, como si el golpe hubiera sido brutal. Le pregunté si le dolía. Negó con la cabeza, sereno, casi aliviado. Dijo que ya no sentía nada desde que dejó de tener frío. Pensé en hipotermia, en shock, en 1000 explicaciones médicas que no encajaban del todo. Le pedí que me acompañara a urgencias. En ese instante, un carro camillero pasó al fondo del pasillo, empujado por 2 camilleros que no nos miraron. Cuando volví la vista, el niño ya no estaba sentado. Las marcas húmedas seguían ahí, pero no había pasos alejándose. Lo busqué por los baños,
por los accesos laterales, incluso me asomé a urgencias. Nadie había visto a un niño. Nadie reportó a un menor ingresado esa noche. El personal de limpieza me avisó que la morgue estaba lista. Entré con una incomodidad que no supe explicar, como si hubiera cruzado una línea invisible. Dentro, el aire era más frío de lo normal. Revisé la lista de ingresos. En la segunda camilla había un cuerpo cubierto con una sábana infantil. Muerte por caída desde una azotea, traumatismo craneoencefálico severo. Retiré la sábana solo lo necesario para confirmar la identidad. El cabello oscuro, la piel pálida, la hendidura en la base del cuello. Sentí que las piernas me fallaban. No grité. No salí corriendo. Lo que vino después fue peor. Mientras completaba el registro, comencé a escuchar el zumbido de las luces, igual que afuera, pero más cerca, como si vibrara dentro de los cajones metálicos. Juraría que uno de ellos se deslizó unos centímetros, lo suficiente para emitir ese golpe seco que todos conocemos. Me obligué a cerrar la cámara y terminar el turno. Al amanecer, cuando entregué guardia, noté algo en el espejo del vestidor. En la base de mi cuello, idéntica a la del niño, había una marca violácea, reciente, dolorosa al tacto. El médico general dijo que parecía un golpe, quizá una caída. Yo no le dije que nunca me había caído. Renuncié semanas después. Desde entonces, cada madrugada, a la misma hora, siento frío en la espalda y escucho ese zumbido persistente. Y a veces, al cerrar los ojos, veo marcas húmedas en el suelo de mi habitación, como si alguien siguiera buscando una banca donde sentarse a esperar.